Buenas noches, estimado docente. Vamos a presentar en esta ocasión el trabajo realizado por mi compañera Janet y mi persona. El tema es efectos políticos, sociales y económicos a partir de la llamada reforma agraria. La reforma agraria consiste en una serie de medidas políticas, económicas, sociales y legales implementadas para modificar la estructura de propiedad y producción de la tierra en un área determinada. Su objetivo es abordar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y la baja productividad agrícola, que se debe a la falta de tecnología e infraestructura adecuada, o a la especulación de los precios de la tierra, lo cual dificulta su uso eficaz. Las normas de cambiar de titularidad de la tierra pueden incluir la expropiación, con o sin compensación para el propietario anterior, o negociaciones de compra. En general, el impacto social de estas medidas es la formación de una clase de pequeños y medianos agricultores, que sustituyen a los grandes terratenientes. Cualquier revisión o modificación de las leyes agrarias en un país suele ser un proceso altamente político, dado que las reformas en políticas agrarias alteran las relaciones tanto dentro de la sociedad como entre ésta y el Estado. Ante esto surge la siguiente controversia: ¿consideras que la reforma agraria aplicada por el gobierno de Velasco ayudó a la construcción de la nación peruana? En ese sentido, sostengo que la reforma agraria no ayudó a la construcción de la nación peruana, desde esos ángulos. A continuación, presentaré argumentos sólidos que sustentan mi postura. Primero, sostengo que la reforma agraria no ayudó a la construcción de la nación peruana desde una perspectiva social, dado que en todos los países en desarrollo donde no se implementó, persiste un grave problema agrario para sus sociedades. Esto se refleja en la persistencia de grandes latifundios y en la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de una élite, ya que ésta se utiliza principalmente para la explotación y el lucro. En años recientes, muchas tierras agrícolas han sido adquiridas para ser utilizadas como granjas recreativas o de fin de semana. Esta situación contribuye a un alto índice de pobreza, una marcada desigualdad social, condiciones de vida deficientes para la población rural, un subdesarrollo crónico y dependiente de la economía, y falta de oportunidades para los trabajadores en general. Segundo, sostengo que la reforma agraria no ayudó a la construcción de la nación peruana desde la perspectiva económica, pues implicó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, lo que equivale al 56% de la superficie agrícola. Durante este proceso, las haciendas se transformaron en cerca de 1.200 empresas asociativas o cooperativas. No obstante, estas empresas fracasaron rápidamente y la mayoría finalmente se dividió o abandonó. Un estudio del INEI señala que este periodo estuvo marcado por un retroceso tecnológico significativo, que tuvo serias repercusiones en la producción agrícola. Según el Instituto Peruano de Economía, IPE, la reforma agraria significó un retroceso para el sector agrícola del país, ya que el 56% de las fincas se convirtieron en asociaciones o cooperativas que rápidamente fracasaron. Un informe del 2021 de la misma institución indicó que la productividad agrícola en Perú disminuyó un 17%, mientras que en el resto de la región aumentó un 18%. Asimismo, el IPE menciona que la expropiación de tierras agrícolas privadas fomentó la informalidad en el sector y lo hizo menos competitivo. Es importante señalar que entre junio de 1969 y junio de 1970, como parte de la reforma agraria impulsada por Velasco, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, equivalentes a unas 15.826 parcelas. Tercero, sostengo que la reforma agraria no ayudó a la construcción de la nación peruana desde un enfoque político, dado que generó tensiones sociales, conflictos en el campo, al impactar los intereses de grandes terratenientes y grupos de poder económico que se opusieron a estas medidas. Esto ocasionó divisiones en la sociedad y en muchos casos desestabilizó políticamente a los gobiernos, promovieron tales reformas. Además, la falta de una planificación adecuada
y de recursos para poder apoyar a los pequeños agricultores que recibieron tierras resultó en una implementación deficiente, aumentando la pobreza rural y provocando la migración hacia otras ciudades, lo que profundizó problemas estructurales y agravó la polarización política. En conclusión, sostengo que la reforma agraria no ayudó a la construcción de la nación peruana desde mi punto de vista político, económico y social, ya que en todos los países en desarrollo donde se ha implementado, sigue existiendo un grave problema agrario para sus sociedades. Además, implicó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, lo que representa un 56% de la superficie agrícola. La reforma agraria es una medida esencialmente política fundamentada en una estructura económica específica. Esto se debe a que las condiciones de producción en el campo a menudo tienen un carácter feudal o semifeudal, lo que hace necesario liberar la fuerza laboral, convertir la tierra en una mercancía y de alguna manera permitir la entrada de capital en el país. Esto se articula con una industria. Se requiere la liberación del campesinado, del control de los terratenientes feudal y la extracción de las rentas. Algunas referencias bibliográficas que tenemos aquí. Muchas gracias.